Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra transmisión del podcast de Veritas Fidei. Soy su anfitrión, Chris Dupont, y mi compañera, coanfitriona, mi esposa, Mónica Franco. Aquí estamos. Aquí con unos problemas técnicos, Chris, para empezar. El honor es mío. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, Moni. ¿Cómo te va? Bien, bien. Aquí feliz de estar de regreso. Nos encanta hacer el podcast. Por más contratiempos que se pasen, es una bendición estar aquí contigo y con ustedes. Siempre le damos prioridad a estar aquí. Estamos, aunque tengamos problemas técnicos o de cualquier otro tipo, siempre es nuestra prioridad estar aquí con ustedes. Así que, bueno, tenemos un programa interesante. Me da mucho gusto hablar de este tema. Es un tema del que poco o más o menos se sabe porque pues estamos ciertamente lejos de este tipo de cultura. Es una cultura que nació al otro lado del mundo. Y bueno, vamos a hablar de esto en un momentito. No quiero adelantarme. No, todavía no te adelantes. Ahorita es momento de saludarlos. Y más tarde también, cuando se acabe el tema, tenemos momento de preguntas. Los que no alcancemos a contestar siempre las contestamos al final, ahí por escrito. Y vamos a empezar, Chris. Pablo Fernando Espitia, ya estamos listos, los veo desde siempre. Saludos desde Colombia, un abrazo. Ayer también estaba en tu entrevista en Instagram. Gracias, Pablo, gracias por estar ahí, siguiéndonos por todas partes, y gracias por ser un seguidor ahí incansable. Esperamos que esto sea de bendición para ti y los tuyos. Bendiciones. Y mira, Cris Emanuel Mendoza dice: hola hermanos, miré que Cris estuvo en el día lunes en una transmisión sobre las deudas del cristianismo vía... Dudas, ajá. Es que puso deudas, pero es dudas del cristianismo vía Instagram. Pero no pude mirarlo. ¿Saben si se puede encontrar online? Les mando un saludo desde Mexicali. Sí, de hecho esa plática la he dado un par de veces en la página nuestra de Veritas Fidei. Y bueno, si ustedes van también, me parece que estos lives se quedan en Instagram. Entonces yo les sugeriría tal vez meterse a la página del ministerio de Dani Padilla, y ahí lo pueden encontrar en Instagram. Si no, también en nuestra página de YouTube hay un playlist ahí del libro de Licencia para Dudar, y está dividido por capítulos, y ahí pueden ver parte de lo que vimos ahí es parte del capítulo 1 y sobre todo partes de la duda emocional, y ahí pueden ver. Uno no tiene que ir en secuencia necesariamente. Si uno ya sabe que estás pasando por algún tipo de duda emocional, puedes ir directamente a esa parte en el playlist de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Gracias, Chris. María Nicolasa Ramos, gusto verte otra vez por aquí. Buenas noches. Dios los continúe bendiciendo grandemente desde Colombia. Gracias. Es muy gustoso ver nombres y caras conocidas. Así que gracias de nuevo, María, por estar con nosotros. Es un honor y un saludo fraterno hasta Colombia. Elder Omar Díaz, bendiciones hermanos, aquí escuchándoles como siempre. Dios los bendiga grandemente. Otra cara conocida, Elder, gracias por estar acá. José Alberto Sánchez, día de estudio, bonito programa y aprendo bastante, gracias. Bueno, eso es lo que queremos, aprender con ustedes. Y obviamente, pues cuando vemos estos temas, no podemos abarcarlos en su totalidad. Estamos tratando de condensar mucho material y mucha información, pero nosotros también aprendemos de ustedes, de sus comentarios. Yo he aprendido mucho de lo que ustedes nos comparten también en línea, así que estamos para aprender junto con ustedes. Ciro Santos, excelente tarde, saludos desde Pachuca, Hidalgo, México. Un abrazo, Ciro. Marianos Saranié, buenas hermanos, saludos. Gracias, hermano, saludo y un abrazo de regreso. Daniel Chávez, saludos de paz, hermanos. Saludos. Irving Terrazas, otra cara conocida, bendiciones mis hermanos, aquí expectante de lo que Dios nos dirá
sobre ideas y pensamientos contrarios al de Dios y esperando derribar todo argumento así. Sale, gracias Irving, ahí citando 2 Corintios, muy bien. Dios les bendiga desde Puerto Rico, me encantan sus estudios. Santiago Mañón. Un saludo hasta allá, hasta la isla de Puerto Rico, un abrazo. Pues Cris, hemos estado viendo toda esta temporada ¿Por qué no soy? Todas las cosmovisiones, analizándolas con mucho respeto, viendo por qué es un poco absurdo seguir esas cosmovisiones y ya una vez bien analizadas. Y hoy vamos a seguir todavía con este tema, pero todavía no vamos a decir de qué. Bueno, algunos tal vez en línea ya lo vieron, no importa, pero... y de nuevo, Moni, como bien dices, no es nuestra intención denigrar a nadie. Obviamente estamos aquí analizando y atacando ideas. Obviamente, pues son ideas que a veces la gente tiene muy, muy arraigadas y puede ser ofensivo lo que decimos, pero sin embargo, quisiera estresar que no estamos con la intención de ofender a nadie, estamos con la intención de llegar al fondo de las cosas y llegar a la verdad. Esa es nuestra intención. Ali Misajo. Buenas tardes, gracias por sus videos, aprendo bastante y me ayudan a confirmar la razón de por qué creo lo que creo. Exactamente, eso es muy importante. Ayer platicando en esta entrevista con el pastor Dani, estábamos hablando de que en teología muchas veces se nos enseña mucho qué es lo que debemos de creer, pero a veces la gente, en su mayoría, tiene preguntas de por qué. Y a veces respondemos a preguntas de por qué dándoles más qué. Uh-huh. ¿Por qué eres cristiano? Pues porque Jesús es Dios. No, Jesús es Dios es un qué creer, que es parte del cristianismo básico. Entonces aquí lo que tratamos de pasar es, primero, qué es lo que cree cierto grupo o cierta cosmovisión, y segundo es por qué lo rechazamos. Así que estamos viendo mucho aquí el porqué de las cosas. Aenanaí Ayala, gracias por amenizar el conocimiento y animarnos a buscar los saludos desde La Paz, Baja California. Saludos hasta... También, Cris, como lo hemos repetido esta temporada, si vamos a tener una religión por moda, qué aburrido, ¿no? Mejor cada quien nos inventamos algo. O por cultura. A mí me pasó, Cris, especialmente a mí me pasó. Yo crecí en una familia católica y una de mis mejores amigas era más chica, era cristiana y ella quería jalarme a los cristianos y yo quería jalarla a los católicos porque es una cultura en la que creces, ¿no? Que tu familia te lleva al catecismo y haces tu primera comunión y haces tu confirmación y creces en esa cultura y piensas que estás en lo cierto, ¿no? O sea, no estamos aquí para criticar o para burlarnos, pero una vez que dices, cuando creces y dices, oye, pero sí será cierto, ¿por qué hay diferentes religiones? No entiendo. O vamos a investigar qué está pasando y de repente dices, mira, no soy católica. Sí, y bueno, ya vimos también por qué no somos católicos. Tenemos buenas razones también. Lo hicimos, creo yo, con bastante respeto. Y uno debe entender y saber por qué cree lo que cree. Uno no puede simplemente ir la vida divagando a ver qué es lo que ir como un barco sin timón a la deriva. Y aquí lo que tratamos de hacer es dar dirección, y esa dirección está dada por la verdad, y creemos que, como dice la Escritura, Jesucristo es la verdad, y hemos dado buenas razones de eso. Y seguimos hoy. ¿Qué te parece si comenzamos, Cris? Bueno, comencemos, Moni. Hoy vamos a ver por qué no soy hindú. Y exacto. Aquí te dejo a tus pequeños saltamontes. Bueno, de hecho sí, vamos a hablar de por qué no soy hindú. Una de las culturas más
antiguas, el hinduismo, la cultura hindú. Aquí tal vez sería bueno ilustrar con una canción por ahí de los Beatles, de nada más y nada menos. Obviamente los Beatles tuvieron una influencia en la cultura muy muy grande, su música se sigue escuchando y obviamente no soy fan de todo su trabajo, pero tuvieron un gran éxito. Y igual como banda, como banda y posiblemente también sus integrantes individualmente. Ahora, hace tiempo se dio una batalla legal por derechos de autor. Y se dio por una canción titulada My Sweet Lord, Mi Dulce Señor. Ya la van a escuchar y ahorita van a saber inmediatamente a qué me refiero. Y George Harrison fue el compositor de esta melodía. Salió en el álbum de los Beatles de 1970 llamado All Things Must Pass. Y es interesante, pero George Harrison dudó en incluir esta canción y finalmente la incluyó y se convirtió en un éxito mundial. Rápidamente se convirtió número 1 en las listas musicales del Reino Unido y de Estados Unidos y en muchos otros lugares. Y fue uno de los éxitos más grandes de los Beatles. Ahora, el interés aquí legal y en cuanto a la religión hindú va a ser un poco obvia, porque legalmente lo demandaron a George Harrison por haber plagiado elementos de una canción que había salido 7 años antes, llamada He's So Fine, que la van a escuchar también, y de hecho hicimos algo interesante, poner las dos canciones al mismo tiempo y van a ver que no se contraponen los acordes y las notas. Es algo impresionante. Ahorita Moni lo va a poner. Pero esta canción de He's So Fine fue escrita por Ronnie Mack y popularizada. Ahí no voy a delatarlos por la edad, pero se acordarán tal vez algunos de ustedes de un grupo llamado los Chiffons, The Chiffons. Y bueno, la defensa de Harrison fue que él había tomado ciertos acordes y notas de una canción cristiana llamada Oh Happy Day, que ya no tenía protección de derechos de autor y por lo tanto había sido legal para utilizarla. Entonces les voy a dar el desenlace de la historia, pero ¿qué les parece si escuchamos un pedacito de esta melodía? Y de nuevo va a ser la canción de los Beatles, de My Sweet Lord, del lado izquierdo, y del otro lado He's So Fine. Y si no tienen un visual, pueden simplemente escuchar cómo las letras y la música se entrelaza perfectamente sin causar cacofonía. Adelante. ¿Se escucha por ahí?
ver, ahí va. Ahí va el audio. Ya se escucha. Si quieres hasta ahí, Moni, pero bueno, luego la pueden escuchar. Vamos a subir el audio completo para que lo escuchen con cuidado, pero es fascinante cómo esta canción de George Harrison, My Sweet Lord, tuvo como propósito, por cierto, perdió la demanda. Los jueces y el jurado dijo que había consciente o inconscientemente plagiado parte de esta música. Y bueno, esto es un poco irónico porque el propósito de la melodía, así como en el hinduismo, era de incorporar en sí otros sistemas de creencias. Y eso es lo que hace el hinduismo. Por ejemplo, en esta canción de My Sweet Lord, si consideramos líricamente lo que viene en la canción, es una alabanza hindú y es una canción y una oración al dios Krishna, que vamos a hablar de él. Y también hay oraciones entrelazadas de los Vedas, que son los escritos sagrados hindúes, pero también incluye el refrán hebreo o hebreo cristiano de Aleluya. Y entonces empieza aquí a mezclar, y obviamente se refiere, dice My Sweet Lord, que podría uno como cristiano decir, bueno, se está refiriendo a Dios posiblemente. Entonces esto es una combinación, es una mezcla, y esto se llama sincretismo, ¿sí? Esta palabra no la utilizamos mucho, pero según el diccionario es cuando amalgamos o tratamos de amalgamar o acumular o juntar diferentes religiones, culturas o escuelas de pensamiento. Y eso es lo que trata de hacer el hinduismo. Por eso, una de las cuestiones más difíciles es tratar de definir lo que es el hinduismo, porque no hay un credo o una ortodoxia establecida, no hay un grupo de creencias sólidas acerca del hinduismo, y es una fe que admite cualquier otro tipo de filosofía dentro de sí. Es decir, uno podría encontrar practicantes hindúes que también son ateos, o hindúes que creen en un dios nada más, o hindúes que creen en 3 dioses o en cientos de dioses o miles, literalmente, y mucho, mucho más. Entonces el pensamiento hindú conduce al mismo lugar según los practicantes. Es decir, todos los caminos llevan al mismo lugar. Todos los caminos llevan a la cima de la montaña. Si usamos una analogía, tenemos ahí una montaña y cualquier camino que ponga uno hacia la montaña, pues bueno, pues es aceptable. El mismo Mahatma Gandhi decía que el seno del hinduismo acepta todo y de todo, ¿sí? Y bueno, aquí podríamos dar algunos ejemplos de hindúes famosos. Julia Roberts, George Harrison, obviamente era también él mismo hindú. Russell Brand, el esposo de Katy Perry. Jerry García, uno de los miembros del grupo Grateful Dead, que murió en 1995. Ricky Williams, un jugador de los Delfines de Miami. J.D. Salinger y muchos otros. Y aquí parte del asunto es que la pregunta justamente sería,
todos los caminos llevan a la cima de la montaña. Y yo diría que no todos los caminos llevan a la cima de la montaña. Hay algunos caminos que te pueden llevar al barranco. Y esa es una de las razones por las que batallo y batallamos, Moni, con esta idea de, pues el hinduismo acepta todo, todas las demás creencias las acepta. Esto es sincretismo. Por cierto, les va una pregunta de trivia. Pregunta de trivia. ¿Cómo se llama el sistema de creencias politeístas en donde hay un dios principal y dioses secundarios? ¿Sí? Pregunta de trivia. A ver quién la puede encontrar. Y más mérito si no la buscan en internet, si la saben a sí mismo. Bueno, el hinduismo, si lo podemos comenzar a tratar de definir al menos, es la religión antigua, es una religión que tiene más de 5,000 años, de la región de la antigua India y de Nepal. No tiene creencias fijas o dogmas fijos, no tiene una estructura jerárquica, es decir, no hay un sitio o un grupo de gente que rija cuáles son los credos o la estructura jerárquica. No tiene un fundador tampoco. Y tampoco tiene un conjunto específico de escrituras autoritarias. Obviamente los Vedas son escritos sagrados, pero no son autoritarios. Y me parece algo muy, muy interesante el origen del hinduismo. Y cuando veamos también el budismo van a ver lo relacionado con esto. Pero si yo les preguntara cuál es el problema más grande en teología que debemos poder explicar, es el problema del sufrimiento. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué sufrimos? ¿Y por qué sufrimos tanto? ¿Y por qué sufre la gente tanto? Bueno, el origen del hinduismo es contestar a esta pregunta de por qué existe el mal. Y vamos a ahondar un poco más en eso en un momento. El primer ministro, uno de los primeros ministros de la India, dijo acerca del hinduismo y trató de definirla. Dijo así: el hinduismo es una fe, como una fe es vaga, amorfa, tiene muchas caras, todas las cosas para todos los hombres. Difícilmente es posible definirlo o incluso decir sin duda si es una religión o no, en el sentido usual de la palabra. En su forma actual e incluso en el pasado, abarca muchas creencias y prácticas de lo más alto a lo más bajo. A menudo se oponen o se contradicen entre sí. Y vamos a ver que eso es, creo yo, uno de los talones de Aquiles del hinduismo, es que admite la contradicción lógica. Admite la contradicción lógica. Y voy a hacer aquí una pausa nada más. En muchos sistemas filosóficos orientales dicen, bueno, es que tú tienes una filosofía occidental y en el occidente es esto o el otro. Y para muchos filósofos orientales no es uno o lo otro, es esto y el otro, es ambos, ¿sí? Y bueno, yo le diría que a esta persona que eventualmente la realidad se topa con esta filosofía. Y yo le preguntaría incluso a este filósofo oriental o a un hindú, le diría, bueno, cuando tú cruzas la calle, ¿volteas hacia los dos lados? Porque o eres tú o eres el camión de 18 redilas que viene a atropellarte, no ambos. O eres tú o es el camión, no ambos. Y por eso creo que la lógica occidental es la correcta. No puedes aceptar contradicciones en tu forma de pensar porque eventualmente la realidad
te alcanza. Y ese es uno de los grandes problemas del hinduismo. Vamos a hablar de algunas verdades generales del hinduismo. En el hinduismo, la práctica triunfa sobre la creencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es más importante cómo te comportes que qué crees. Y uno de los conceptos importantes aquí es lo que ellos llaman el dharma. Dharma se refiere a lo que es verdadero, ordenado, lo que es ley y lo que debe ser en cuestiones de la vida diaria. Y se refiere a la forma en que las cosas son y también a la forma en que las cosas deben ser. Y esta práctica de Dharma simplemente dice que como tú seas y como tú te comportes, eso es más importante que lo que creas. Entonces, por eso el hinduismo acepta a cualquier otro tipo de creencia, de religión, y te dirían, a mí no me importa que seas ateo, que seas cristiano, que seas musulmán, simplemente cuando seas buena persona. ¿No? Y bueno, aquí tenemos otro problema, porque si aceptas cualquier tipo de creencia, bueno y malo pierden todo sentido de moralidad se pierde. Es relativista por excelencia el hinduismo. Hubo un hombre hace tiempo llamado el doctor Max Muller, que se puso a estudiar el hinduismo, estudió los Vedas, de hecho hizo traducciones de los Vedas. Los Vedas, por cierto, están escritos en sánscrito, que es un lenguaje muy, muy antiguo, una lengua muerta. Y este hombre fue profesor de sánscrito durante 40 años, por cierto, en la Universidad de Oxford. Dedicó su vida a estudiar todos estos escritos sagrados del hinduismo y otros sistemas religiosos relacionados. Y me parece que es muy acertado lo que dice. Él, lo voy a citar, dice así: me atreví a decir en esta reunión lo que encuentro que es la única nota básica, la cuerda única de todos estos libros sagrados. La nota básica o el acorde que corre a través de todos ellos es la salvación por obras. Todos ellos enseñan que la salvación debe ser comprada y que sus propias obras y méritos deben ser el precio de compra. Nuestra propia Biblia, nuestro libro sagrado del Oriente, es de principio a fin una protesta contra esta doctrina. ¿Sí? Y por ahí podríamos citar lo que dice la Escritura en contradistinción a esta filosofía de buscar salvación por obras, que es Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esta es parte de esta cuestión. Cuando hablamos de que la práctica triunfa sobre la creencia y vemos la gran variación entre creencias hindúes acerca de Dios, acerca de la naturaleza humana, es muy difícil comprender qué es lo que cree un hindú. Y esto es muy parecido a cuando uno entra, aquí en Estados Unidos es muy común entrar a restaurantes chinos, pero es interesante ver el buffet chino americano. Es muy interesante porque uno puede encontrar ahí comida china, pero también puedes encontrar sushi, que es comida japonesa. Puedes encontrar pizza, que es comida italiana, y espagueti.
puedes encontrar incluso comida mexicana, tacos. Puedes encontrar todo tipo de comida siempre y cuando sea algo sabroso que quieras incorporar al menú. Esa es la esencia del hinduismo. Puedes meter al menú lo que te guste, lo que te llene, lo que te agrade. Sea verdad o no sea verdad, no importa. Hasta barbecue americano puede uno encontrar ahí. Entonces, el hinduismo ha desarrollado un conjunto de creencias que está centrado al cliente, a lo que quiere el cliente a lo largo de sus 5,000 años de existencia. Y recordemos, por cierto, que este término, el término hindú o hinduismo, es relativamente reciente. Se ha utilizado en los últimos 1,000 años, pero el hinduismo como filosofía tiene más de 5,000 años. En algunas ramas del hinduismo muy comunes es que hay gran flexibilidad acerca de los dioses, y hay 3 dioses principales: Brahma, Shiva y Vishnu. Es el dios creador, el dios destructor y el dios conservador. Y supuestamente estos 3 dioses conservan el equilibrio en el universo, pero de nuevo, uno puede incorporar la cantidad de dioses que quiera a su panteón de dioses, a su buffet de creencias. Por cierto, esta canción de George Harrison que mencionabas, también hace mención de Krishna. Y cabe mencionar un poco acerca de Krishna y del propósito del hinduismo. En el hinduismo, Krishna es un personaje que en realidad no sabemos si fue histórico o no. Viene relatada la vida de Krishna en un escrito que es parte del Mahabharata, que son escritos sagrados hindúes, y más específicamente en el Bhagavad Gita. Aquí Krishna es adorado porque es la encarnación de Vishnu. De nuevo, Krishna es la encarnación de Vishnu, y relatan estos escritos hindúes que Krishna le dictó o le contó el libro del Bhagavad Gita a uno de sus alumnos llamado Arjuna hace unos 5,000 años. ¿Okay? Estos escritos dicen que Krishna viene a la tierra cada 8,600 millones de años. Chris, dijiste un disparate. ¿Es cierto eso? No. Chéquenlo si quieren. Si no me creen, verifíquenlo. De nuevo, supuestamente, según los escritos hindúes, Krishna le dictó o le contó el libro de Bhagavad Gita a su alumno Arjuna hace unos 5,000 años. De ahí salió este libro sagrado. Y Krishna se encarna o viene a la tierra cada 8,600 millones de años. ¿Okay? No sé ustedes, pero yo creo que no había nadie en la tierra la última vez que vino Krishna. Ahora, ¿cuándo se escribió el Bhagavad Gita? Bueno, se escribió unos 4,200 años después de que Krishna supuestamente vivió. Perdón, Chris, que haga un paréntesis ahí. Es que yo les estoy dando datos que no los estoy inventando. Vienen ahí ya. Ya veo para dónde vas a lo mejor, Moni. Es que yo siempre tengo problema con esas líneas del tiempo. ¿De qué tan tardíos son los escritos que se encontraron de la vida de Jesús? Buena pregunta. Como ya lo hemos visto, los primeros escritos de Jesús
nos llegan por puño y letra del apóstol Pablo, y probablemente algunos de los evangelios también, pero siendo muy, muy liberales, no hay un solo erudito, incluso ateo o liberal, que diga que, por ejemplo, Primera de Corintios no lo escribió Pablo y que lo escribió en el año 55. El año 55 se refiere a desde que nació Cristo, ¿no? Uh-huh. Entonces es 20 años después de que murió Cristo. 20 años después de que murió Cristo ya tenemos escritos y a la gente acerca de su vida. Escritos 20 años después de que existió alguien, le cuesta mucho, mucho trabajo creer en alguien que existió por escritos de 20 años después, y pueden creer a alguien que existió de 4,000 años después. Pero no solo escritos eso. De 4,000 años después. No solo eso, Moni, sino que tenemos dichos en 1 Corintios 15, específicamente. Tenemos un credo que ya se estaba recitando y que no es paulino. Sabemos que Pablo lo tomó de otra fuente. ¿Qué fuente? De los apóstoles. Así que no solo tenemos un escrito de 20 años después de que muere Jesús, tenemos un escrito que menciona algo que a Pablo le pasaron como tradición años antes. Y aquí, de nuevo, voy a mencionar historiadores como Bart Ehrman o como Gerd Ludemann y otros que están de acuerdo que estos dichos de 1 Corintios 15, del 3 al 7 aproximadamente, se pueden remontar de entre 6 meses y 5 años después de la muerte de Jesús. Eso es lo que me causa mi conflicto, Chris. Que la gente pueda creer algo más fácil de escritos de 4,000 años después de este supuesto personaje a escritos y los de mismos entre 6 meses y 20 años después. Por cierto, les vamos a compartir también un libro gratis que tuve el honor de traducir del Dr. Gary Habermas, que habla de Jesús entre los dioses y menciona precisamente estos datos. Perdón, que el Bhagavad Gita fue escrito 4,200 años después de que Krishna vivió y es el escrito principal de la vida y de los hechos de Krishna, que es lo más cercano que ellos tienen a una encarnación divina. ¿Quién sabe cuántas alteraciones sucedieron en esos 4,200 años, Moni? Imagínate. Entonces no podríamos tener una confianza alguna de todo esto. Ahora, hay mucho más que decir del Bhagavad Gita como un escrito histórico, pero el tiempo no nos lo permite. Pero tu punto es muy, muy básico. Y a mí me da, no sé si risa o tristeza o enojo, cuando hablo con personas que dicen, ¿sabes qué? Los evangelios y los escritos cristianos son demasiado tardíos. Y yo, ¿perdón? ¿Ya leíste las biografías de Alejandro Magno y de cuántos años nos vienen después? Que, por cierto, estamos escribiendo acerca de esto. Porque las dos biografías más importantes de Alejandro Magno nos llegan unos 350, 400 años después de que vivió Alejandro Magno. Así que históricamente, simplemente no puedo creer yo ni siquiera que Krishna existió con algún nivel de confianza, ¿no? Bueno, sigamos. Está este concepto del karma, reencarnación y liberación. Karma, reencarnación y liberación. Por ahí hay un meme que dice, se escribe karma y se pronuncia lero lero. Bueno, no tanto. Karma, lo bueno y lo malo, es lo que determina tu siguiente vida. En la creencia hindú básica, lo que hablábamos es de que trata de explicar el problema del mal. Y la explicación básica del hinduismo es esta, que si estás sufriendo, que si estás en un karma, tienes un karma en el que tienes una vida miserable, una vida pobre, una vida dura, una vida difícil, ese es tu karma, porque seguramente en una vida anterior o en tu vida anterior fuiste una mala persona.
entonces lo que estás aprendiendo en esta vida es a ser una mejor persona para que puedas encarnar en un mejor estado. Ya veo a Moni levantando la mano por ahí. ¿Es nada más reencarnas en personas o reencargas en algo más? No, nada más en personas. Puede ser en animales también. Ok, entonces mi pregunta es, ¿qué tal si naciste como cucaracha y naciste en la coladera abajo de una casa y te metiste y te comiste la comida del basurero? ¿Ese es tu pecado y tienes que ser mejor? ¿O? Bueno, aquí habría que preguntarle a un hindú qué constituye ser una mejor cucaracha o una peor cucaracha. Y a ver, a lo mejor suena un poco chusco y un poco ridículo, pero es eso. Es eso. Que si estás en un mundo en donde estás sufriendo, donde tienes una vida inferior a otros, o una vida de mayor sufrimiento o de mayor carencia, es porque eso es lo que mereces. Y de hecho, se considera malísimo el que tú trates de luchar contra ese karma. Lo mejor que puedes hacer es aceptar tu realidad, es decir, el sufrimiento que estás pasando, lo tienes que aceptar, ese es tu karma, sobreponerte a él y ser una mejor persona para que cuando mueras puedas reencarnar en algo mejor. Ok, tengo otra duda, Chris. A ver, imaginemos que ahorita tenemos esa mentalidad y estamos diciendo, bueno, esto nos merecemos, ¿no? Todo lo que estamos viviendo malo nos lo merecemos y pues nada más voy a ser una mejor persona. ¿Por qué? No sé, porque no me acuerdo qué hice en la vida pasada. Si lo comparamos con el cristianismo, que es entender el sufrimiento en este mundo, que es entender que somos nosotros malas personas es la naturaleza de humano, la naturaleza caída. Claro. Y que necesitamos de lo que nos vino a enseñar Jesús, de su perdón. Y entonces... Si y redención, necesitamos esa redención. Te toca entender en esta vida que somos malos, pero hay un perdón, ¿no? Hay una gracia, hay una salida. Pero en el hinduismo, imagínate qué miserable si no tienes ese... O sea, van a pensar que son malas personas y que van a todavía reencarnar y reencarnar y reencarnar porque nunca van a encontrar el mundo perfecto. Pero entonces no hay un final feliz, porque en este mundo siempre se va a sufrir. Bueno, el final feliz para ellos es últimamente incorporarte, ya una vez que sales de este ciclo de reencarnación, llegas a un momento de liberación. Y esta liberación consiste en unirte a lo que los hindúes podrían decir, tú te refieres a Dios, puede ser la sabiduría máxima, a la alma, al alma máxima, o te unes al todo, ¿sí? Y esa es la idea también, Moni, detrás de las castas, ¿ok? Las castas, el sistema de castas que sigue todavía muy activo en la India, es esta idea de que tienes ciertos niveles según tu karma. Y obviamente la casta más alta de los mejores, las mejores personas son los brahmanes, los sacerdotes y los intelectuales. En el segundo nivel tienes los guerreros y reyes, la nobleza. En el tercer lugar tienes a los comerciantes. No voy a usar los nombres tradicionales, los pueden ver en las imágenes que estamos compartiendo. Después vienen los campesinos y trabajadores, que son la más baja, pero todavía hay una casta aún más baja, que es la de los Dalits o los intocables. Y esta es la casta de las personas que se dedican a los trabajos más deplorables, a ocuparse de los muertos, de limpiar cloacas. La mayoría viven en condiciones de pobreza impresionantes. Y puedo entender
¿por qué existe este sistema? Porque lo que ellos enseñan es que no debes pelear contra tu karma o vas a agitar el orden del Dharma, es decir, vas a alterar el orden del universo y eso no lo debes hacer. En el momento en que tú no aceptes tu karma, estás invitando a que tu siguiente reencarnación sea aún peor. ¿Qué es lo que sucede? Pues para un sistema en donde hay tanta gente sufriendo, imagínate, esto mantiene a un país que tiene un 14% o más de la población mundial en orden. Es un sistema que mantiene a la gente en orden y que les explica, si estás sufriendo, es tu karma. Y no trates de cambiar esto, porque si no, te va a ir peor. Imagínate qué triste, Cris. Esto es una forma de abuso religioso, diría yo. Y yo le preguntaría a una persona que cree esto, ¿cómo sabes que hay otras vidas? En primer lugar. Sí. ¿Y cómo sabes que reencarnaste en algo mejor si no tienes la posibilidad de saber cuál es la responsabilidad moral tuya en otra vida? Uno tiene responsabilidad moral por lo que hace aquí y ahora, no por lo que supuestamente hiciste en otra vida de la que ya no te acuerdas y de la que no tienes, por cierto, evidencia alguna de que exista. Así que puedo ver de dónde viene este sistema. Es un sistema de control ciudadano utilizando el sufrimiento y me parece absolutamente satánico esto, si me permiten el comentario. Entonces, cerrando un poquito aquí cabos ya, Moni, una de las cosas principales por las que no soy hindú es porque el cristianismo no cabe bajo esta sombrilla de aceptación de todas las creencias, porque el cristianismo afirma que hay verdades absolutas y creo que eso es lo que más se conforma a la realidad. Quien crea que no hay verdad absoluta, con mucho gusto vean toda la temporada 1 de nuestro podcast, donde tocamos el tema de la verdad, del relativismo y todo esto. Y como decía Gandhi, él decía que lo mejor en el cristianismo, lo mejor del cristianismo se puede encontrar en el hinduismo. Estoy muy en desacuerdo. Lo mejor del cristianismo no tiene nada que ver con hacerle a la gente creer que su sufrimiento es porque cometieron atrocidades en otra vida y que deben aceptar esa realidad. Eso no es una explicación. Cris, eso es totalmente contrario. Jesús vino por los pecadores y dijo que ama a todos. Ama a todos y vino a darnos libertad y él mismo dijo, bueno, vamos a ver al final, pero él dijo que venía, que él era la verdad y el camino y la vida. No dijo hay muchos caminos que te llevan a la cima. O todos los caminos. O todos los caminos te llevan al mismo destino. Él dijo, no solo dijo, hay un camino, por aquí síganme. Y por cierto, cuando uno hace un análisis de los grandes fundadores de religiones, de Krishna, de Buda, de Smith, etc. Y cuando uno analiza qué decían, más o menos resumiendo, casi todos estos líderes decían o dicen, sígueme, por aquí es el camino, estas son las reglas a seguir para llegar a Dios o a la liberación o al nirvana o a la satisfacción plena, etc. Pero Jesús nunca dijo nada de eso parecido. Él dijo, yo soy el camino. Lo que hagan conmigo va a determinar su destino eterno. Él no dijo, pues crean lo que quieran, vámonos todos a la India y cantemos la canción de George Harrison. Él dijo, yo soy la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Y más aún, el hinduismo, decía Gandhi, decía,
mi hinduismo no es sectario. Mi hinduismo incluye todo lo que sé que es lo mejor en el Islam, en el cristianismo, en el budismo, en el zoroastrianismo. La verdad es mi religión. ¿Ok? Bueno, mi estimado Gandhi, esto va en contra de las leyes de la lógica. Y discúlpenme, pero vamos a hacer un brevario cultural muy rápido de las 3 leyes básicas de la lógica. Primero está la ley de identidad, que dice que algo es igual a sí mismo. P es igual a P. Y esto es tan sencillo como decir, si estoy afirmando que, si estoy hablando de una persona que se llama Neil Armstrong, ¿ok? Y estoy hablando del primer hombre que puso pie en la luna, entonces la ley de identidad me está diciendo aquí que estoy hablando de la misma persona. Esa es básicamente esta ley. La ley de no contradicción. P no es no P. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no puedo aceptar contradicciones lógicas en la vida. Por ejemplo, yo no puedo decir que soy ingeniero y que no soy ingeniero en el mismo sentido. O soy ingeniero o no soy ingeniero. ¿Sí? Una mujer no puede decir o estoy embarazado o estoy medio embarazada o está embarazada o no está embarazada por la ley de no contradicción. No se puede ambas. ¿Sí? Y la otra es el principio del medio excluido. ¿Es P o es no P? No hay un punto medio. De nuevo, o estás embarazada o no estás embarazada. No puedes estar medio embarazada o en un lugar intermedio entre el embarazo. No existe tal cosa. Y lo que sucede con el hinduismo es que viola todas estas leyes. ¿Sí? No puede estar lloviendo, ¿sí? No puede estar lloviendo y no llover al mismo tiempo. O llueve o no está lloviendo, una de las dos. Y si trasladamos estas leyes de la lógica a creencias básicas de las religiones, de las cuales el hinduismo quiere decir, vengan todas, no importa, venga más religión al buffet de religiones. Bueno, yo diría, por ejemplo, que no puedes decir, como dice el Islam que acabamos de ver, que Jesús no resucitó y al mismo tiempo aceptar el cristianismo que dice que sí resucitó. Estás violando la ley de no contradicción. O el hinduismo que dice que hay una reencarnación de vidas versus el cristianismo que dice que hay una sola vida. O el ateísmo que dice que no hay Dios en contra del Islam o el cristianismo que dice que sí hay Dios. O el budismo que dice que el universo es eterno y la ciencia moderna ha demostrado, yo creo que de manera muy razonable, que el universo tuvo un inicio. Entonces, cuando aceptamos el hinduismo, hemos implícitamente aceptado que en nuestra vida vamos a vivir con contradicciones y que no nos interesa la verdad. Y yo no podría ser hindú de esa manera. De hecho, como decíamos, puedo ver de dónde vino el hinduismo, de esta necesidad tan grande de explicar un gran problema, que es el problema del mal y del sufrimiento. Y por cierto, que ya vimos. ¿Ya lo tratamos en dónde, Moni? En la temporada número 2. En la temporada número 2 tratamos con el tema del mal y el sufrimiento y creemos que el cristianismo explica mucho mejor el problema del mal y por qué estamos aquí y por qué sufrimos. Así que hay por ahí algunas emblemas que les gusta a algunas personas poner en sus automóviles que dicen coexiste y ponen por ahí todos los símbolos de las mayores religiones del mundo. Y yo lo que diría más bien es que al aceptar el hinduismo estás contradiciendo o viviendo en la contradicción. Y no sé ustedes, mis amigos y hermanos,
pero yo no puedo vivir en las contradicciones. Por cierto, ¿sí? Me gusta lo que dice 1 Corintios, Hechos, esto no está en Génesis, creo que está mal nuestra imagen, pero cuando llega Pablo a Atenas, les dice así: hombres de Atenas, me doy cuenta de que todos, en todo sentido, son muy religiosos, pues al pasar y observar los objetos de vuestro culto, encontré también un altar a esta inscripción: al Dios desconocido. Lo que por lo tanto adoráis como desconocido, esto os anuncio. Creo que cualquier persona que esté inclinada al hinduismo o aceptar cualquier cosa en su bufete de creencias, debe de llegar a la conclusión, como llegó Pablo, de que solamente hay un camino, y de analizar la fe cristiana desde sus orígenes y su evidencia histórica de la resurrección, como lo vimos en ¿dónde, Moni? Toda la temporada 3. Exactamente. Entonces, es uno de las razones principales por las que no podemos ser hindúes. Juan 14:6, como lo cité hace un momento: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Perdónenme, pero Jesús no fue hindú, no habría sido hindú y no podría ser hindú, porque Jesús no aceptó nunca, ni habría aceptado la contradicción. Él mismo era Dios y el único camino al Padre. Y Efesios 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, a la alabanza de su gloriosa gracia, con la cual nos ha bendecido en el amado. Creo que hay un solo Dios y solamente a Él, al bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es al único que le debemos honra, honor y adoración. Y por eso no podemos ni hindús. Podremos ser hindúes. Gracias, Cris. Cris, aquí vi una pregunta cuando justo empezábamos. Uh-huh. Ya la hemos contestado muchas veces, pero nos sigue invadiendo y no la estoy encontrando. Pero aquí, ok. Luis Gustavo Torres Licanleo dice: si hubieras nacido allá serías hinduista. Uh-huh. Nacimos de este lado y somos cristianos. Bueno, déjame decirte algo, ¿ok? Hay desde el siglo I cristianismo en la India, ¿ok? Por ahí pueden ver, y recuérdame, Moni, de compartir esto con todos ustedes. Tomás, Santo Tomás, uno de los discípulos, el discípulo que dudó, que dijo: no voy a creer en la resurrección hasta que vea al Señor y meta mis manos en sus heridas y en su costado. Él mismo, tenemos registros históricos bastante confiables de que él mismo llegó a evangelizar a la India. ¿Ok? Y no solo eso, lo mataron ahí murió como mártir por sus creencias. Pero la iglesia que él fundó, hay un grupo de cristianos desde el siglo I ahí, que ellos mismos afirman ser descendientes de Tomás. Así que el cristianismo ha existido en la India desde que inició con uno de sus discípulos. Pero ¿qué ha pasado? ¿Ok? Y voy a responder ahorita específicamente eso. Que hemos mandado después de eso a cientos y cientos de misioneros a la India. ¿Y saben qué les pasa? Los matan porque la gente no está interesada en la verdad. Está interesada en sus sentimientos, en ser feliz, en seguir sus propios deseos. Y eso es lo que ha llevado a la India a la gran cantidad de idolatría que tienen hoy,
pero también es un país donde hay una gran cantidad también de cristianos fieles. Uh-huh. Ahora yo diría, respondiendo ¿sí? a esto, y luego yo diría, o sea, la respuesta, naciste en un hogar cristiano, en un lugar cristiano y eres cristiano, es el gran, y luego, lo que importa es si estas creencias tienen validez, si se adaptan a la realidad. Y yo podría decir de nuevo, hay mucha gente en países cristianos que ahora son ateos. Hay muchas personas que nacieron en países musulmanes que ahora son cristianos. Y hay simplemente eso no nos dice, eso comete simplemente la falacia genética. Uno no puede invalidar una creencia simplemente por su origen. Hay que analizarla bajo sus propios méritos y eso es lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo en estos programas. Muchas gracias, Chris. Aquí hay otra pregunta muy buena. No tiene que ver con el tema, pero te la voy a decir, Chris. Uh-huh. Martínez Anaí. Gracias por su ministerio, Moni y Chris. Pregunta, ¿qué piensan de una iglesia que les pide a los miembros que coloque su ofrenda en sobres con sus nombres escritos y además les dicen que esta ofrenda debe corresponder al 10% del ingreso mensual? Aparte, sostiene la doctrina de que el diezmo, la ofrenda y la limosna son cosas diferentes. Ok. No lo voy a recorrer ahorita en detalle porque afortunadamente tenemos un escrito muy detallado. Vamos a hacer un programa de eso. Podemos hacerlo con gusto. Tenemos un escrito muy detallado de esto. Estoy en desacuerdo en principio con algunas de las cosas que has mencionado, pero vamos a compartir este escrito, Moni, sí. Y ahí vas a darte cuenta de qué es el diezmo, qué no es el diezmo, limosnas, qué tienen que ver unas con las otras, debe ser esto anónimo o no, etcétera. Así que vamos a compartir ese escrito y estoy seguro que eso va a esclarecer toda esta duda. Gracias, Chris. A ver si me ayudas. Por ahí alguien vi una pregunta que se me perdió acerca del maniqueísmo. A ver si la puedes encontrar por ahí, Moni. Alguien preguntaba acerca de que si creo que preguntaba acerca del origen del maniqueísmo y si tiene que ver con el hinduismo. Irving Terrazas, creo que por aquí. Sí, dice, me adelanto una pregunta. Dice, ¿el maniqueísmo tiene orígenes hindúes? Bueno, el maniqueísmo, vamos a definir primero lo que es. Es una doctrina filosófica que fue fundada por un profeta llamado Mani en el siglo III, ¿ok? Y combina elementos del cristianismo, del zoroastrianismo, que fue una religión predilecta en Persia, del budismo, que básicamente utiliza una versión dualista del mundo, ¿ok? Tiene mucho que ver con esta lucha entre el bien y el mal, y los maniqueos piensan que todo lo material es dominio del mal y todo lo espiritual es dominio del bien, así que tiene también algunas tintas de gnosticismo. Eso es parte del gnosticismo. Pueden ver del gnosticismo cuando di clases de historia de la iglesia. Aunque el hinduismo y el maniqueísmo tienen cierta similitud en que combinan elementos de diferentes religiones, el maniqueísmo es muy específico de combinar estas tres religiones: el budismo, zoroastrianismo y cristianismo. El budismo acepta cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa. Y además el budismo no viene del siglo III después de Cristo, viene de muchísimo antes, ¿sí? Ya tiene más de 5,000 años el hinduismo. Y el hinduismo es mucho más laxo que el maniqueísmo. El maniqueísmo es más estructurado,
el hinduismo es trae lo que quieras al buffet. Yo diría que utilizando esta analogía de la comida, el maniqueísmo es un plato con 3 proteínas bien definidas que puedes combinar si quieres. El hinduismo es el buffet completo. Cris, gracias. Este está muy bueno. Rey Marcelín, saludos de un cubano de Cristo desde mi país, Cuba. Entonces, contestando a Luis Torres, ¿por qué no eres santero si naciste en Cuba? Uh-huh. Bueno, y no solo eso, sino que en Cuba y en muchos otros países donde ha reinado el comunismo, se ha inculcado el ateísmo. Y yo diría que es muy, muy difícil, como dice John Lennox, el ateísmo es el experimento más fallido en los países comunistas. Falló irremediablemente. Cristo, has estado en Cuba y has estado en África con cristianos. Sí. Predicando. Sí, exactamente. Entonces, de nuevo, el que haya gallinas en el gallinero y que nacieron gallinas en el gallinero no te dice gran cosa. Lo que tienes que hacer es un análisis de por qué crees lo que crees y si esas creencias tienen relación con la realidad y con la verdad. Gracias, Chris. Guitar King, Dios los bendiga. Los sigo desde hace 2 meses, los admiro mucho y es la primera vez que los veo en vivo. En realidad, solo los escucho por Spotify. Saludos desde Dallas. Pues muchas gracias. Hay una persona, gracias, que nos sigue desde Spotify. Y les recordamos que esa es una de las maneras que pueden también acceder a todo este material. Está todo en Spotify, también en Apple, ya no es iTunes, ya tiene otro nombre, creo. Bueno, pero está disponible y en nuestra página también Veritas Fidei. Ahí puedes de hecho bajar el MP3 desde la página o escucharlo ahí directamente en nuestra página. Así que gracias, Rey, y un gran abrazo fraterno hasta Cuba. Se nos acabó el tiempo, Cris. Voy a leer rápido 2 saludos. Daniel Espinosa, bendiciones. Roberto Guerra, Dios les bendiga, hermanos, desde Colombia. Muchas gracias. A todos los que no alcanzamos a leer, les vamos a escribir. Sobre todo hay una pregunta que me interesa mucho, Cris, de María Nicolasa Ramos, que no entendí bien y hay que contestarle. Creo yo que es importante porque pone: hermanos, personalmente sí me enseñan a creer, en muchos dioses, con diferentes puntos de vista y diferentes maneras de creer. Entonces mi mente se confunde y se vuelve un 8. Me gusta Filipenses 2:5, tener el mismo sentir en Cristo. Entonces, no sé si, María, te estés confundiendo, pero sí nos importa que no te estés confundiendo. Ahí vamos a contestarle a los que nos faltaron por escrito. Uh-huh. El punto es muy sencillo, ¿ok? Como vimos ahí al final, Jesús no dijo todos los caminos llevan a la cima. Jesús no dijo todos los caminos llevan a Dios. Jesús no dijo cree sinceramente en tu corazón, o peor aún, sigue tu corazón. Jesús no dijo siempre y cuando busques hacer lo bueno, todo estará bien. Él dijo: yo soy el camino, el camino, el camino. Él no dijo yo soy un camino. Soy la verdad y soy la vida. Si quieres estar en el camino correcto, si quieres vivir en la verdad y si quieres tener vida eterna, solamente hay una persona, ¿sí? Me gusta un pasaje, no tengo la cita de momento, pero cuando predica Jesús y la gente se desanima y se va por lo que Jesús dice. Y Jesús voltea con sus discípulos y les dice: bueno, ¿ustedes también se van a ir?
Y me encanta aquí la respuesta de Pedro, que voltea con Jesús y le dice, Señor, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pues no podemos cerrar con mejor broche de oro que ese, Cris. ¿Te parece si cerramos con una oración? Adelante. Señor bendito, gracias, porque tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida. Ayúdanos a mantenernos en ti, en tu camino, Señor. Gracias por la vida que nos has dado y te pedimos que cada persona que nos escucha o que escucha esto en el futuro, que puedan también encontrarte y tener vida eterna y honrarte y adorarte, Señor. Te amamos, gracias por este tiempo, bendice a cada persona que ha estado aquí con nosotros y que nos ha seguido. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Cris. Gracias, Moni, ha sido un honor. Gracias a todos ustedes de nuevo y la próxima vez vamos a ver un tema interesante también. No les voy a decir cuál porque me regañan, pero vamos a seguir con este tema de por qué no soy. Dios los bendiga. Hasta pronto. Dios los bendice.